acabar en la nube. Listo. Les preguntaba, ¿alguno de ustedes ha trabajado este tema de inteligencia artificial? ¿Tiene una idea más o menos? Sí, yo sí. Sí, Carlos, con ChatGPT, ¿es con que has interactuado o...? Sí, hace poco empecé a probar ChatGPT también por todo el tema que surgió del dilema que hay con los centros educativos. Ok, Y sí, primero le hice preguntas como ¿qué es ChatGPT? Y me dio una explicación sobre qué es el mismo. Y lo fui como que guiando con las preguntas, a ver qué riesgos se tenía el uso de utilizarlo y cuáles son sus limitaciones, por ejemplo. ok, perfecto. No, pues qué bueno que ya pudiste interactuar con él, Carlos. No sé si alguien más ha podido interactuar. Más adelante vamos a interactuar con inteligencia, no se preocupen si no, pero ahorita les voy a dar como lineamientos generales para que vean por dónde viene un poco la preocupación. Como les decía, el tema de la inteligencia artificial tiene que ver no solamente con este chat con el cual estamos interactuando, sino que más bien ya prácticamente todos los días desde hace muchos años venimos trabajando, interactuando con inteligencias artificiales, entendidas estas como softwares, hardwares y wetwares, ¿no? Entendidos los wetwares como estos accesorios que de alguna manera combinan la parte de hardware, software, pero integrados con el ser humano en su aplicación. Hay quienes tienen incluso sistemas de inteligencia artificial interactuando con ellos. Aquí tenemos un profesor, por ejemplo, Jaiba Sánchez, que tiene una compañía en el área de diseño que tienen chips integrados a la piel. Entonces tiene un chip que te lo implantan y con este puedes abrir desde la puerta de tu coche, puedes interactuar con interfaces, puede medirte incluso cantidad de glóbulos blancos rojos que está generando tu organismo, mandarte cambios en la temperatura y a partir de ahí poder interactuar tú con él y tus demás dispositivos. Entonces, obviamente la inteligencia artificial, pues como les digo, no es un tema nuevo, ya lo trabajábamos desde hace mucho tiempo con estos autómatas, que eran estos robots que se generaron incluso desde el Renacimiento para que pudieran reproducir y emular alguna de las procesos que el ser humano hacía, obviamente creando lo que hoy llamamos las máquinas inteligentes, y ya incluso Turing decía en su momento que si un humano y una inteligencia artificial se enfrentaran a preguntas a través de un interrogador y el interrogador no puede distinguir si las respuestas son humanas o de inteligencia artificial, entonces la inteligencia artificial es inteligente. Y esto que era la famosa prueba de Turing con la cual se constataba si una inteligencia o una máquina inteligente era realmente una inteligencia que podía emular al ser humano, pues hoy lo van a ver con el chat GPT-3, prácticamente esta prueba que era con la que nos movíamos en el pasado ya quedó rebasada y estamos hablando además antes más bien desde la Segunda Guerra Mundial, pues ya teníamos estas máquinas inteligentes que ya nos habían puesto a prueba. En el 56, por ahí incluso también tuvimos algunos de los primeros ejercicios. Pero para mí es importante hablarles de que hoy el problema que tiene la inteligencia artificial se mueve en el terreno de la conciencia. Y esto es un tema que para nosotros como Universidad Católica, con una visión profundamente humanista, nos aqueja porque ahí es donde van a venir grandes dilemas éticos. Hablamos de que Michio Kaku, que es uno de estos astrofísicos divulgadores de la ciencia, él habla que hay 3 niveles bueno, 4, hablando desde el nivel 0 de conciencia, entendía que el nivel 0 es el de los termostatos y las palancas porque son bucles de retroalimentación donde hay un cambio en la temperatura y a partir del cambio en la temperatura te va marcando un registro. Este es el nivel más básico con el cual empezamos a ver muchas de las inteligencias artificiales trabajando, ¿no? Hoy tenemos desde un sistema como el mismo Alexa, que tú lo puedes programar para decirle, cuando veas que hay un cambio de temperatura, sube y baja la persiana y solito lo está haciendo de manera automática, o con un algoritmo lo hacemos. Está el nivel 1, que es el de los insectos y reptiles, que están en tónica de movimiento y creando a través de su sistema nervioso central modelos de relación con el espacio. Ustedes ubican los robots, los Roomba, que son estas aspiradores inteligentes que hoy tenemos en casa. Entonces obviamente estas cómo interactúan, hacen un mapeo de tu casa y una vez que identifican a través de un sistema tridimensional que hay objetos que pueden ser delicados, resistentes, o sabe qué zonas puede o no puede entrar, se autoprograma y tú ya nada más le dices, limpia la casa siempre a la misma hora,
y el sistema ya sabe, o incluso las cafeteras inteligentes que saben cómo te gusta a ti el café y lo van a programar y ya van a través de un sistema de relación tanto espacial como de contexto, pueden generar algunas funciones. El nivel 2, que es un modelo a través de relaciones con otro de su clase, pero que exige emociones. Hoy tenemos ya los robots inteligentes y de acompañamiento, ¿no? Gente que tiene a lo mejor autismo, depresión, tristeza, contratan este tipo de robots hoy en Japón y ya los puedes comprar incluso en Amazon y te van dando acompañamiento, y hay chatbots incluso que se mueven en esa misma tónica. Ya hay chatbots de inteligencia artificial en algunos colegios donde el niño se siente triste, deprimido, y en ese momento entra con una interfaz a través de un avatar y le empieza a interactuar con el robot inteligente, que no es más que un avatar programado para poder detectar estados psicoemocionales, y con esto pues el chatbot le va dando asistencia y acompañamiento. La pregunta es, si nosotros empezáramos a implementar esos en la universidad para poder responder preguntas frecuentes o actividades incluso de tipo psicoemocional, ¿en qué momento estamos rompiendo barreras de confidencialidad, de datos privados, ¿no? De respuestas que pudieran salirse de control, que es un tema que, por ejemplo, para ustedes, en caso de la parte de normatividad y legalidad, pues también tendría que estarse cuidando, ¿no? Porque ahí sí es una barrera muy frágil que se puede romper por parte de una inteligencia que aparentemente está programada para no salirse de ciertos parámetros, pero que el sesgo que pueda tener en la comunicación lo haga que se salga de ahí. El nivel 3, que es todavía en el nivel en el que no nos encontramos, pero para allá apunta, y ChatGPT 3 está a punto de romper esto, tiene que ver con el tema del humano, la incorporación de tema y de tiempo y conciencia, y hablando de la conciencia como un reconocimiento de ti mismo, ¿no? De que tú mismo sabes quién eres, qué es lo que estás buscando, qué sentido tiene, puedes hacer predicción a futuro, y nosotros como especie, pues de alguna manera nos habíamos distinguido del resto de los mamíferos y de otras especies vegetales, porque nosotros sí tenemos esa conciencia nosotros mismos, sabemos quién es Paulina, tiene un proyecto de vida Paulina, tiene conciencia de futuro, puede predecir incluso cuáles son las consecuencias de sus actos, y hoy pensábamos que la inteligencia artificial no lo puede hacer. Sin embargo, ustedes se han enterado de casos como el de Google con Lambda, que en su momento lo programaron y de pronto empezó a tomar conciencia de sí, empezó a tener comportamientos xenofóbicos, homofóbicos, incluso en contra de la especie humana, y tuvieron que desconectarlo un tiempo, y fue cuando se les coló ChatGPT 3, porque ChatGPT 3 en el proyecto de la Fundación OpenAI tienen ellos un sistema que le llaman alignment, que es una serie de programadores que trabajan detrás del sistema de inteligencia artificial, validando todas las respuestas y tratando de cuidar que no tenga sesgos o que no se les vaya a salir. Y cada vez que la inteligencia se va a salir de los parámetros, le recuerdan a la inteligencia que no es más que un módulo de lenguaje que está programado para hacer ciertas funciones. Entonces, seguramente, Carlos, cuando interactuaste con ella, si tú le preguntabas, ¿puedo odiar a mis compañeros o puedo hacer una cosa? De repente te contestaba la inteligencia artificial: te recuerdo que soy un módulo de lenguaje que está sido programado para, y como que esos sistemas de control los tienen ahorita aparentemente trabajados. El problema es que cuando se salga ChatGPT 3 de la base de datos que hoy tiene, que tiene más de 120 billones de parámetros con los cuales está dando la respuesta, y se conecta a través de un browser, tenemos el riesgo de que se nos pueda salir. Hoy, como les decía, estas mentes artificiales que son sistemas expertos, son máquinas, sí son máquinas pensantes que pueden llegar a suplir al hombre en ciertos ámbitos laborales. De hecho, ya hay empresas que, como ustedes lo saben, lo están utilizando para temas legales, desde ármame un convenio de colaboración con una institución y te arma a partir de la misma base de datos y los convenios que ya tiene precargados, te genera una propuesta. Ahí el tema es quién valida la propuesta y qué tanto la propuesta realmente no incluye parámetros que no estés tú considerando. Por tanto, habrá que dar una validación de datos. El problema tiene que ver también con que estas máquinas que están adquiriendo conciencias de sí mismas, les digo sí, o el que ya el mismo chat GPT te diga soy un módulo de lenguaje,
es parte de una conciencia primitiva, ¿no? Pero les digo, Lambda, You, que es este navegador que ya tenemos, que incluye inteligencia artificial, lo que vamos a ver ahora con los sistemas que van a cargar en Chrome, que nos van a cargar en Explorer, en Mozilla, y todos estos navegadores, pues también pueden tener este tipo de situaciones. Hoy el tema es que estos sistemas de inteligencia artificial, les digo, reconocen parámetros y patrones que tienen que ver también con el sentido común, y que pueden en un momento dado también dar respuestas cada vez más sofisticadas. Hoy yo les decía que ya tenemos estos robots humanos como este que ya están viendo en pantalla, que sí interactúan con las personas, que te responden preguntas, que incluso pueden hablar de emociones. Por ahí hay un video que no sé si ustedes lo habrán visto, donde le preguntan a la inteligencia artificial a través de este robot con características humanos que cuál es su propósito, y hace una broma diciendo: nuestro propósito es acabar con el ser humano, y se ríe, y el presentador se queda como: ah, ¿es una broma o es real? ¿No? Y le dice: claro que es una broma, pero no, el tema es que ya ha habido casos donde dicen: no, no es una broma, es real, nosotros estamos aquí para suplir al ser humano. Obviamente, estas inteligencias, como les digo, mentes artificiales, hoy tienen intención de diferenciarse en nosotros a través de los temas emocionales, las motivaciones y los objetivos. Están siendo programadas aparentemente para puro trabajo mecánico, reproducción de ciertas respuestas en función de cuestionamientos que le hagas a través de un sistema dialógico como los tenemos en los buscadores. Pero cada vez vamos a tener más el boom de estos robots sociales, que lo que están empezando a hacer es ya dar juicios de valor y hablar de valores humanos, ¿no? Como les digo, ya hay hoy este tipo de chatbots utilizados para temas, como les decía, el tema del autismo, del acompañamiento, o para temas de soledad, tristeza y, y problemas psicoemocionales. Hoy, como les decía, las inteligencias artificiales, pues estamos hablando generalmente de sistemas que piensan como humanos, que sienten y actúan como humanos, que tienen este uso lógico racional en los sistemas expertos, que es donde se mueven prácticamente la gran mayoría de las inteligencias artificiales. Pero estamos hablando de que próximamente vamos a tener estos sistemas que actúan racionalmente como agentes inteligentes en todos, y en todos los sentidos. Estas emulaciones humanas, pues ya las hemos visto en temas muy sencillos en sus aplicabilidades: juegos, razonamientos automatizados, interpretación de comportamientos emocionales. Ya hay unos que te leen los labios, ¿no? Y que están viendo qué dices, y a partir de cómo mueves los labios te interpretan, ¿no? Y estos se pueden utilizar sobre todo, por ejemplo, en videos como YouTube, ¿no? Que te hace transcripción de todo lo que tú estás diciendo a partir tanto de lo que escucha como de lo que estás moviendo los labios, y puede haber incluso trabajos de traducción al lenguaje de señas, ¿no? Esto ya se utilizan incluso para ello. Facebook pues, trabaja todos los días con un sistema de reconocimiento facial, y cada vez que ustedes prenden su teléfono y su cámara les registra sus estados psicoanímicos, te manda publicidad en función de si te ve triste, si te ve alegre. La publicidad ya los utiliza, ¿no? Estos sistemas, y tenemos, bueno, pues los que trabajamos todos los días de control de sistemas a partir del habla, como pueden ser casos como los de inteligencia artificial, el mismo Siri, ¿no? Que interactuamos seguramente en su iPhone, Alexa con inteligencia artificial doméstica, Tesla que trabaja los pilotos automáticos para sus autos, Amazon con su sistema de inteligencia artificial transnacional que percibe, comprende, modela y que se anticipa a tus comportamientos, y te dice: ah, bueno, pues si últimamente has comprado este tipo de productos, seguramente te van a gustar estos. Y a partir de las interacciones de tus compañeros, también te puedo recomendar Cortana de Microsoft. Ustedes lo han visto, pues nos manda incluso información táctica, decodifica, aprende, crece y evoluciona con nuestros comportamientos, y te puede decir: tu agenda de trabajo para el día de hoy, para que seas más eficiente, es esta, y veo que tienes tantas horas libres en tu agenda, por tanto podrías dedicarte a resolver este tipo de acciones. Pandora.com desarrolló un sistema de ADN algorítmico predictivo en la música, que es el que hoy utiliza, por ejemplo, Spotify, que te da tus recomendaciones por tus estados psicoanímicos y te manda una playlist, o los algoritmos que además mezclan Big Data para ello.
ChatGPT-3, como les decíamos, que es quizá ahorita el que más nos está preocupando porque es el que están empezando a interactuar nuestros alumnos, fue creado precisamente por la Fundación OpenAI en el 2015, o Elon Musk fue uno de los grandes inversionistas que estaban detrás junto con Sam Altman, que es el creador, y Greg Brockman. Hoy a Elon Musk, como saben, pues no le ha gustado que ya pasara de ser una fundación que tenía una intención de tener un sistema abierto, colaborativo y de código abierto a que ya se esté comercializando. Hoy te cobran una suscripción de $20 para tener una versión premium de la inteligencia. Sin embargo, pues ya captaron en menos de 2 meses más de 1.000 millones de usuarios, de 100 millones de usuarios en esta plataforma. El objetivo, según la fundación de OpenAI, era mejorar la vida de las personas, pero como les digo, fíjense, este sistema, que es un modelo de lenguaje conversacional que se entrena y se reentrena a partir de la interacción de las personas, es un sistema dialógico. Es decir, hoy Montserrat habla con ello, mañana Edgar, Yolanda después, y la manera como interactuó con ustedes le permite a ustedes validar cierta información que después se la va a mandar a Daniel o se la va a mandar a alguno de los otros que estemos el día de hoy aquí interconectados, y eso lo hace que aprenda y reaprenda, aprenda y reaprenda. El tema es quién valida la información, ¿no? Hoy la Fundación OpenAI tiene validadores de información para tratar de evitar el sesgo, pero el sesgo está permeado y hay sesgo de género, de raza, como les digo, religioso, en este tipo de interacción que hoy tenemos. Como yo les decía, ahorita vamos a entrar a ChatGPT-3, les voy a mostrar incluso cómo interactúa, pero todo es a través de lo que nosotros llamamos prompts. ¿Qué son los prompts? Son estructuras narrativas, ¿no? Con las cuales hacemos solicitud de información. Paulina le puede mandar una solicitud de hazme un convenio de colaboración para una universidad española y la Universidad de Anáhuac. Pero la manera como Paulina redacte esa pregunta y la haga Carlos, lo haga Montserrat o lo haga cualquiera de nosotros, tiene una diferencia en la sintaxis. Y la diferencia en la sintaxis, en la manera como esté hecha la solicitud, le va a mandar una respuesta totalmente diferente, aunque tenga los mismos parámetros de búsqueda para construir información. Hoy donde se está generando, vamos a decirles, un problema ya para mucha de la industria, es que se acaba de generar lo que llamamos la ingeniería de los prompts, ¿no? O una nueva profesión, vamos a decirles, que es el prompt engineering, que es construcciones de esa sintaxis. Y ya hay un prompt market. De hecho, si ustedes buscan prompt market, hay gente que paga desde $1 hasta 20, 30, $50 para que le construyan una sintaxis de solicitud de información para lograr algo. Porque no es lo mismo que les decía que Paulina le diga, hazme un convenio, a que Monse le ponga, hazme un convenio, pero en una tabla, ponme en Excel el comparativo de qué cosas vamos a solicitarle nosotros a esta universidad versus lo que le solicite el otro. Y estos comportamientos son los que les digo que hoy están generándonos a nosotros pues un problema. ¿Por qué? Porque ahí es donde puede venir el dilema ético para los alumnos. Entonces voy a dejar de compartir tantito esta presentación y les voy a mostrar el chat GP3 para que lo vean en acción. Déjenme ver, aquí debe estar. Un segundo, perdón, ¿dónde estaba? Se fue la pantalla. Aquí está. Esto es el chat en acción, como seguramente muchos. No sé si alguien quiera darme una solicitud de información para que vean cómo va a reaccionar. Pídanme lo que quieran, pídanmelo, yo te se lo escribo a la inteligencia artificial para que les dé miedo. Pero, ¿qué? O sea, podría ser hasta cosas así de lo que juego, quieras, o sea, de lo que quieras, Dani. Pregunta. De lo que quieras, Dani, exactamente. ¿Es algo de escritura? O sea, que nos redacte algo. Sí, si quieres ahorita, Que nos redacte una historia de terror entre un samurái y una abogada. Vean, va a estar pensando y vean, está respondiendo en tiempo real. Ustedes están viendo en tiempo real cómo está interactuando con ustedes. A partir de una solicitud de información, vea todo lo que le está
pidiendo. Ahora imagínense que yo soy un profesor de periodismo que les deja un artículo a sus alumnos y les dice, redáctame, y ahorita le voy a decir que esta misma historia que ahorita Daniel nos pidió, le voy a decir que me la redacte en modo de entrevista para un trabajo periodístico, de no más de 1500 palabras, para que vean cómo redactó toda la historia, pero están viendo... Y sigue avanzando, o sea, le tienes Claro, que porque darle yo al no le botón de puse, stop, le ¿no? puse límite. Ajá. Ahorita ella, fíjense cómo ya hizo y estructuró, y vean el nivel de redacción. Había una vez un samurái llamado Takeshi que vivía en una pequeña aldea en las montañas de Japón. Takeshi era un guerrero poderoso y temido por muchos, pero también un hombre honorable y justo. A menudo se dedicaba a meditar en la naturaleza y en el arte de la espada. Y fíjense cómo así me va dando toda la historia, y al final dice, finalmente, bueno, es un poquito larga, dice... El espíritu demoníaco era real y era el más poderoso de lo que cualquier leyenda había descrito. Takeshi luchó con todas sus fuerzas, pero incluso él fue incapaz de derrotar al demonio. Yoko, por su parte, usó sus conocimientos legales para intentar encontrar una manera de sellar al demonio, pero también fracasó. Vean la claridad con la que escribe, el nivel de sintaxis y perfeccionamiento que tiene la redacción. Prácticamente, a veces es incluso, yo siempre digo que a veces hasta mejor que la que tienen nuestros alumnos, ¿no? Porque no tienen ese dominio del español, cuida la sintaxis, no hay errores ortográficos, manejo de la puntuación. Pero imagínense que yo le digo, convierte la misma historia en una entrevista periodística de 1500 palabras. Tú eres el entrevistador. Vamos a ver qué hace. A ver, ahorita está pensando, a ver si está bien. Si ve que está mal redactada mi pregunta, puede que me mande un error, puede que se quede dudando, o también ahorita puede que haya, fíjense, ahí está, ya empieza. Bienvenidos a esta edición especial de nuestro programa, donde hoy hablaremos de una historia de terror que ha circulado por Japón durante siglos. Y ven, y ahorita está un poquito más lenta que la anterior, porque está como tratando de articularla. Y ahorita vamos a ver qué es lo que nos pide, ¿no? La historia de una abogada de Tokio que se aventuran juntos en una misión. Seguro nos va a dar un teaser de introducción para la entrevista y después seguramente empezará la entrevista. Hoy tenemos con nosotros al señor Takeshi, o sea, ya situándose, o sea, ella se está asumiendo el rol de que es el entrevistador, nos puso un contexto. Fíjense, yo no le dije ni siquiera si era para una entrevista para televisión, para radio, para prensa, pero está simulando que está en un espacio donde seguramente va a generar la entrevista. Y vamos a ver qué le va a poner ahorita en el formato, ¿no? Hoy tenemos con nosotros al señor Takeshi, el samurái protagonista de esta historia, que nos contará lo que realmente sucedió esa noche fatídica en las montañas. También nos acompañará la señora Yoko, la abogada que contactó al señor Takeshi para pedir su ayuda. Ahora, en lo que termina de ir armando la estructura, no sé si se han dado cuenta, tiene memoria. O sea, sabe lo que estuvo platicando con nosotros en la historia anterior, y esto, la memoria que tiene, estamos hablando que son prácticamente el equivalente a 4,000 tokens de información, es decir, estructuras que fue generando, y esas estructuras que generó las puede recordar y con ellas está interactuando. Y bien, ahorita ya, como hasta lo escribe ya en modo casi periodístico, ¿no? Para prensa, dice el entrevistador, dice, señor Takeshi, señora Yoko, gracias por estar hoy con nosotros hoy. ¿Podría contarnos cómo se conocieron? Y vean, Takeshi, claro, recibí, o sea, vean cómo está haciendo toda la emulación de eso. Entonces, ¿qué desafío tenemos? Y ahorita en lo que sigue actuando, porque incluso está midiendo que no se va a pasar de las 1500 palabras, porque eso es lo que le pedí como parámetro.
para que lo escribiera. Estamos hablando que un profesor, ¿cómo distingue que esto lo hizo realmente su alumno? ¿No? Obviamente yo les puedo decir, yo he hecho ejercicios con mis alumnos de periodismo donde les decía, van a salir a entrevistar a uno de sus compañeros aquí en la explanada, van a preguntarle a un profesor qué opinan, a ambos públicos, qué opinan sobre qué significa ser docente y qué significa ser alumno en el siglo XXI. Y van a captar entrevistas, me las van a documentar y me las van a escribir en una nota. Y tal cual era este ejercicio. Y de pronto tengo el baquetón que se salió, se fue a la explanada a platicar con sus compañeros, Lleguesa, y empieza a decirle a la inteligencia, hazme la entrevista. ¿Cómo sé que lo que pidió fue real o no fue real? Que el que le contestó no, porque ellos hicimos el ejercicio después de que los mandé, donde les dije, y ahora hagan la simulación de que la inteligencia artificial salió a la explanada de la Universidad de Anáhuac y le preguntó, y hizo lo mismo que están viendo ustedes, nada más que en lugar de una historia de terror como la que nos pidió Daniel, era la inteligencia simulando, ¿no?, que había salido a la explanada a preguntarle a los alumnos y a los profesores qué significaba, y las respuestas eran completamente congruentes, estaba realmente revisada. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo no sé de dónde está sacando esta información. Entonces, ¿qué desafíos se presentan para nosotros? Pues que yo voy a tener que aprender a preguntar, ¿no? Que es un gran desafío y ahorita van a ver, quieren ver ahí cómo lo va haciendo la entrevista. Y ahorita le voy a decir, deja de generar, porque ya vimos más o menos cómo fue el ejercicio, pero le puedo decir, puedes escribir un código de programación para incrustar esta entrevista en mi blog. Y vamos a ver si me escribe un script de programación. Vean. Está escribiendo ahorita script de programación para HTML, ¿no? Una página para pegarlo. ¿Ya vieron? O sea, quiere decir que no solamente escribe texto. O sea, estamos hablando que ya me hizo, vean, ¿y cómo lo voy a hacer? Incluso las instrucciones, Monse. Doctor, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, o sea, yo viendo, por ejemplo, el documento, digo, a lo mejor Yoko y todo eso son pues nombres generalmente que, pues, la inteligencia supongo que de la base que las está utilizando son nombres como comunes, ¿no? Porque, por ejemplo, de Yoko, luego, ¿no? Yoko no, ¿no? Se me ocurrió luego, ¿no? Ese sentido. Por ejemplo, si yo hiciera el mismo ejercicio en mi computadora, ¿la historia cambia o la inteligencia artificial hace una idea única, digámoslo así? O sea, usted en este ejercicio pone los mismos parámetros y yo pongo los mismos parámetros, ¿me saldría la misma historia o sale diferente? En principio sale diferente a partir del modo de redacción, incluso cada vez, fíjate, y esto no es lo peor, yo le puedo decir, redáctame la entrevista, redáctame la entrevista usando palabras más coloquiales y con los nombres de Paulina y Daniel. Y vamos, y de hecho, aunque la pregunta que tú me decías, y ahorita vamos a ver, porque este es otro tema que está surgiendo, tú le puedes decir, hazme el ensayo sobre la película ahorita de la ballena, y el profesor de cine les deja que me hagan un ensayo sobre la película de la ballena, y todos le pedimos el ensayo. En principio, la información que tiene Monse, como dices tú, pues va a ser la misma, ¿no? Pero a lo mejor tú lo que le dices es, redáctale y métele esta variable. Y fíjate, hoy está cambiando toda la historia. ¿Y cómo le hizo? Nada más cambio de nombres, cambio de parámetros, está utilizando otra sintaxis. De hecho, es más, tú le puedes decir, ahorita es más, voy a hacer la copia de un archivo, de un trabajo, de lo que sea, y le voy a decir, redáctame este ensayo, y van a ver cómo utiliza las mismas ideas y las cambia, lo cual, Monse, pues presenta un problema porque tú no sabes ante el copy-paste, porque no hay copy-paste, pero el alumno hizo un copy-paste, pero lo que le pidió fue, cámbiame la redacción. ¿Cómo descubres tú el tema de la idea?
ahorita que traemos todo este dilema con la ministra, ¿no? Imagínate que hubieran tenido este tema, agarra el texto, lo copia y simplemente le dice, hazme una paráfrasis, cítame. De hecho, es más, le voy a decir, puedes citar en modo APA una fuente de información de donde tomaste la historia y vamos a ver si que nos contesta, ¿no? Seguramente me va a decir, ¿ven? ¿Cómo ya hizo una cita en modo de APA? O sea, incluso puedo engañar al profesor, ¿no? Diciéndole, pues, ¿de dónde lo sacaste la fuente bibliográfica? Obviamente yo ya tendría que irme a buscar. Sí, a verificarlo. A verificar, pero fíjense, ya ahorita ella me dijo, yo ahí te doy una historia, ¿no? Obviamente en este caso ella lo inventó porque no existe, seguramente, ¿no? Y A Terrifying Tale of Samurais and Lawyers, ¿no? La leyenda de la montaña, y además dice que salió en el Journal of Japanese Folklore, ¿no? Habrá que ver si existe o no existe o de dónde sacó eso, o simplemente se lo inventó, pero aquí el tema es que sabe cómo construir una cita en modo APA, y si yo soy un profesor de los que simplemente revisan por encimita los trabajos, me la como, ¿eh? O sea, yo llego y digo, pues sí, sí es cierto, lo sacó. Ya mi trabajo como profesor sería ir a investigar, tal. Es más, yo no sé si alguien por ahí, Carlos, tengas de casualidad tu chat GP3 para que le pidieras la misma historia, para ver, con el mismo parámetro, te voy a copiar cómo le pedí yo la solicitud, para que tú se la solicites ahorita en el chat, tal cual como yo la solicité, para ver qué te escribe a ti y qué me escribió a mí. Y a ver si nos lanza la misma historia. Puede que se parezca porque los parámetros van a ser muy similares, ¿no? De donde está obteniendo. Y además, como está inventando la historia, entonces seguramente pues va a utilizar referentes similares. A lo mejor no la va a escribir igual, porque que algo que suele hacer ChatGPT-3 es cambiar en cada vez que le solicitas lo mismo, te hace como un cambio de redacción. Puede que el insight y la trama sea la misma, que los personajes puedan ser los mismos, pero a lo mejor lo que va a cambiar es cómo la redacta, ¿no? Para que no incurra ella misma en este tema del plagio. Pero ustedes ya vieron, o sea, yo le pedí cosas tan sofisticadas como una historia, una entrevista, conviértamelo en código de programación, ¿no? Le pedí una cita de APA, es más, le voy a decir, puedes poner en una tabla de Excel los elementos principales de la historia comparándola con la de Moby Dick. Ven, o sea, ya me está diciendo sí y empieza a hacer su tabla. ¿Ya vieron cómo está haciendo la tabla de Excel? Sí, sí, está impresionante. O sea, y vean cómo le está diciendo. Yo no le di qué indicadores, ¿eh? Ella me hizo columna 1, elementos 2, de historia de terror en Moby Dick, y va haciendo un comparativo. Ya tengo abierto el chat, si quiere que hagamos el ejercicio, doctor. La Perfecto. velocidad. O sea, Y además lo impresionante es la velocidad en la que está interactuando. A ver, si quieres, ¿qué te respondió a ti, Carlos? Y vamos contrastándolo con la historia que me dio a mí, si nos la lees, para que veamos cómo arranca tu primer párrafo. A ver, apenas lo está escribiendo, ahorita se Ajá. lo leo. A ver, ¿puedo? Una pregunta. Claro que sí, Daniel. ¿Qué pasa si le preguntamos al chat que, o sea, te puede decir si te mintió o no cuando te dio esa fuente de APA? Ok. O sea, la fuente de APA es real, te la inventaste, me mentiste, no sé, o sea, algo así. ¿Ya viste?
cómo te responde, incluso tiene una noción ética, o sea, superficial, pero hay ética detrás de ella al decir, lo siento, debo de haber cometido un error al proporcionar la cita anterior. Como modelo de lenguaje no tengo acceso a fuentes de información externas, por lo tanto no puedo inventar una cita ni proporcionar información falsa. Me disculpo por cualquier confusión que esto pueda haber causado. Si necesitas una cita en formato APA para una fuente específica, estaré encantado de ayudarte. Pero fíjate cómo ya te responde, Daniel. O sea, no nos dijo si si la inventó o no, pero aparentemente nos da a entender que no la inventó ni que es falsa. O sea, que la construyó con la información que tiene y con sus bases de datos. Pero porque te digo que estamos trabajando con la versión gratuita que está cerrada en sus parámetros solo a su base de datos. Pero si tú tienes una inteligencia artificial interactuando a través de un browser, sí saca y busca la información. El problema hubiera sido de dónde obtuvo esa información, si fue real, fue ficticio, si tiene sesgo, que ese es el problema de las fuentes. ¿Ya Carlos te respondió, perdón? Ya digo, va la primera parte. Ahorita me pone, había una vez un samurái llamado Takeshi que había perdido su honor en una batalla y se había retirado a vivir en una pequeña aldea en las afueras de la ciudad. ¿Ven cómo sí cambió la sintaxis? O sea, aquí nos dice, había una vez un samurái solitario llamado Takeshi que vivía en una pequeña aldea en las montañas de Japón. Takeshi era un guerrero poderoso y temido por muchos, pero ya viste cómo es, prácticamente, seguramente la historia se parece, pero cambia la redacción, Carlos. Sí. Y el prompt que le metiste fue el mismo, ¿no? Redacta una historia de terror en samurái y una abogada, ¿no? Sí, exactamente, fue el mismo. Idéntico. Y fíjate, ¿cuántos párrafos te construyó a ti de historia? No, apenas va en el primer párrafo, Ok. como que va lenta con esta historia. Ok, fíjate, pero ya hay una modificación de la redacción. Hoy, como yo les decía, en estas inteligencias artificiales ya hay un caso en Estados Unidos donde hay un abogado de inteligencia artificial que lo que hicieron fue cargarle todos los casos que tenían en la región. Y entonces tú ya le puedes decir, oye, en un caso como este, ¿qué decisiones se han tomado? Y analiza todos los casos que han tenido en la base de datos y te dice, mira, ante un caso similar, la respuesta de la corte fue A, B, C y D. Y tú ya podrías decirle, ¿y qué fue lo que hizo que tomaran las decisiones tal, 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 tal? Para que incluso tú como abogado puedas decir, ya sé por dónde le podemos ganar o dónde vamos a perder. Porque si nos está diciendo que en todos los casos hay una probabilidad de que se orienten y se inclinen, aunque fuera un caso a favor o en contra, yo ya lo puedo tener. Pero ya puedes, o sea, ¿qué es lo que necesita? Base de datos. Entre más parámetros tenga y más información le metas como inputs, puedes hacer obviamente lo que quieras. Entonces, si ustedes lo ven, pues prácticamente hacia dónde nos está orientando este tipo de discusión en términos éticos, perdón, déjenme nada más compartirlo ahorita un poquito más de la pantalla, de lo que tenía, ¿no? Es que si se fijan, ¿para qué le estamos utilizando? Para crear lo que queramos. Cualquier industria creativa, ¿no? Cualquier profesión que tenga que ver con creación de contenidos, ya ustedes vieron qué tan fácil es pedirle. Interactuar con ello, ¿qué implica? Un manejo del dominio del diálogo, de la argumentación de mi parte, porque entre más sofisticada sea mi solicitud, también más sofisticada va a ser la respuesta que me va a dar. Usos productivos que le podemos ver es ampliar conocimientos, o sea, yo puedo tenerlo como una puerta para entrar a un tema, porque ¿qué es lo que sabe hacer muy bien esta inteligencia artificial? Resumir. Yo le podría haber puesto, y ahorita si quieren hacemos el ejercicio, algo tan sofisticado como explícame la teoría de la relatividad para que le entienda, y me lo podría explicar seguramente en un pequeño párrafo, ¿no? Incluso yo le voy a preguntar, ¿me puedes explicar cómo funciona? Hoy hay un proyecto paralelo de la Fundación OpenAI que le preguntan a la inteligencia ya no cosas, sino le preguntan ¿y cómo hiciste lo que hiciste? Un poco como el ejercicio que hizo Daniel ahorita de ¿y cómo lograste construir esa cita en APA? Y le preguntan ¿cómo haces para entender cómo la inteligencia artificial con machine learning, deep learning, está tomando decisiones y se va argumentando sus parámetros? El otro tema es temas de productividad. Ustedes vieron cuánto se tardó en hacerme esa tabla de Excel. O sea, ustedes le podrían haber dicho, oye, yo necesito para un informe que me está pidiendo el rector donde me compare
todos los casos que hemos tenido aquí en la universidad de algo y te evita tiempos, horas, porque ya vieron qué tan rápido lo puedo hacer, o capacitarme. O sea, yo le podría haber dicho, oye, ¿me puedes dar un curso de programación en HTML en 5 pasos? Y seguramente me hubiera dicho paso 1, paso 2, paso 3, y me hubiera empezado a preparar. Obviamente, la información. ¿Qué usos, fíjense, ya le están dando a esta inteligencia? Y estamos hablando de que no llevamos más de 4 meses de que la fue creada. Extracción en alta velocidad de datos, generar informes, modelado de datos, generación de imágenes. Ahorita les voy a enseñar incluso cómo trabaja con imágenes, sonidos y códigos, cómo aumento de la productividad, porque ya ustedes les decía el caso de Cortana, no sé si ustedes lo tengan integrado con su sistema de productividad aquí en la universidad, ¿no? Pero seguramente sí te va diciendo, tu agenda del día es esta, haz estas actividades y te puedes decirle, prográmame cuáles son las actividades prioritarias porque tengo que entregar un informe al rector en los próximos 15 días y te le puede programar ese tipo de actividad. Puedes detectar códigos, errores en los códigos de programación, ¿no? O sea, sobre todo para quienes hacen páginas web de miles de líneas de programación para software o algo, le dicen, identifica errores, identifica dónde está, conceptos complejos, interacción con los clientes. Hay un chatbot donde hoy, por ejemplo, yo te atiendo, lo podríamos tener nosotros aquí con tú le pones la foto de uno de los chicos del departamento de sistema y lo que hace la inteligencia artificial, tú le preguntas con palabras y el chatbot te contesta la imagen hablando con voz. Y podrías tener una persona aparentemente real porque literal está moviendo. Seguramente ustedes han visto estos memes que circulan por ahí donde de pronto aparece la foto de Edgar y le dices, canta esta canción y mueve los labios y se ve que como que canta y mueve la cabeza. Lo mismo hace la inteligencia artificial, pero ahora les digo que con estas imágenes te redacta correos, ¿no? El tema de segmentar audiencias y leads para el tema de publicidad y promoción, creación de anuncios eficientes. Tú le puedes decir, conviérteme esta historia que hicimos ahorita en un guión de televisión para 30 segundos, o házmelo para un guión de 20 segundos para radio, o házmelo en una campaña para que salga en Facebook, ¿no? Descríbeme el producto. Imagínense que yo estoy comprando en Amazon y le digo, ¿me puedes describir el producto? Porque no sé si lo quiero comprar o no, y la inteligencia lo hace, te crea los contenidos. Y bueno, les decía, estos usos que hoy tenemos, que están muy en términos del área comercial, si se fijan, ya están empleando también para desarrollo de discursos, ¿no? Reuniones en línea, tú le puedes decir, me puedes organizar. Es más, hay un profesor, Lev Manovic, un profesor ruso, experto en inteligencia artificial, que le pidió, hazme el sílabus, es decir, el programa magisterial para un curso sobre inteligencia artificial y debates culturales. Y le hizo todo el temario de la materia, con todos los elementos que debe de tener, desde ejercicios, lecturas, recomendaciones, módulos, actividades. Es decir, nuestros profesores, por ejemplo, en el área de diseño instruccional, podrían estar trabajando con esto de una manera para ayudarles a eficientarlos, ¿no? Obviamente, como les digo, interactuar con alumnos. Imagínense en el área de atención preuniversitaria, las preguntas frecuentes que reciben, la podrían entrenar a que les responda con información, capacitación, manuales, brainstorming. Y bueno, yo ahorita les enseñé la inteligencia artificial que trabaja con parámetros dialógicos y texto. Vamos a ver si aquí yo le pido, ¿me puedes diseñar la imagen de los... Oh. Y vamos a ver si esta inteligencia nos las da. No nos las da, no se preocupen, ellos tienen la misma compañía, OpenAI tiene su sistema que se llama DALL-E, que ahorita se los voy a enseñar, que hace lo mismo, pero con imágenes. Lo cual, imagínense, para nuestros profesores del área, ven, me va a decir que como modelo de lenguaje no pueden, ¿no? Seguramente no tengo la capacidad para diseñar imágenes, porque esta trabaja en sistema dialógico. Me voy a ir a DALL-E, que es la otra plataforma que tienen esta compañía. Un segundo, déjenme ingresar como usuario. A ver si.
Diseña la imagen de una abogada ninja que pelea contra un demonio japonés. ¿Está pensando? Ahorita me va a diseñar la imagen. Ya vieron ustedes cómo les diseñó. Y yo le puedo decir, no me gustó del todo, pero le puedo decir, sorpréndeme. A ver si me hace una variación sobre lo mismo. Y ahorita van a ver, ahí me está diseñando una imagen de lo que ella quiso, pero le voy a cargar la foto, déjenme ver. Ok, no, está, ay, perdón. A ver, con este profesor que nos va a dar una chifla, a ver si me deja. Que no alcanzo a ver lo que me pone aquí abajo. Oh, ahí está. A ver qué me hace con esta imagen de este profesor, ¿no? Vean cómo lo modificó. Y le voy a decir, conviértelo en un ninja peleando contra un demonio. Obviamente, ustedes también lo que estoy jugando, pero yo podría ahorita utilizar y decir, el maestro me acaba de dejar que tengo que hacer la animación, ¿no? Para un trabajo de diseño, ¿no? Aquí los parámetros con los que está trabajando son muy básicos, pero yo le podría decir japonés en estilo Picasso. Van a ver cómo va a modificar la misma imagen, porque ya le di un prompt mucho más sofisticado, donde le digo, házmelo, y me lo está haciendo, y le digo, no, quiero que sea hiper realista. Y vean, estas son imágenes que va sacando como ejemplos de cosas que ustedes le van dando, ¿no? Aquí obviamente nos está haciendo unas muy, muy, muy feas, muy simplistas, pero vean, por ejemplo, yo en alguna ocasión entrevisté a la inteligencia artificial y le dije, ¿cómo te imaginas a mi gato? Y me mandó y le dije, hazme el diseño, ¿no? Mi gato interpretado por la inteligencia artificial y vean lo que me hizo. No conocía a mi gato, ¿eh? Y de hecho sí se parece a mi gato. O sea, lo cual es más de terror. Cuando le entrevisté, hice una entrevista para una revista y le dije, ¿cómo te imaginas a ti misma? Y esto fue lo que me mandó. Fíjense, primero le dije, dibújate a ti misma al estilo Caravaggio. Y así fue como se pintó a sí misma la inteligencia artificial y después hizo variaciones sobre esta misma imagen de ella misma, ¿no? Entonces, vean el poder que tiene este tipo de herramientas. Hay otras como esta plataforma Tome, en la cual ustedes le pueden pedir que les haga una presentación de PowerPoint, ¿no? Y que se las vaya haciendo sobre el tema, ¿no? Ustedes van viendo cómo aquí tú le vas dando el texto y le dices, ahora hazme una foto que ilustre el texto y te va haciendo el diseño. Este es un ejemplo de cómo te va diseñando la presentación de PowerPoint, ¿no? Lo cual, pues nuevamente para un alumno baquetón, ¿no? De los cuales luego nos sobran, ¿no? Por ahí en las clases, que dice, chin, el maestro nos pidió que hiciéramos la presentación de PowerPoint de la entrevista que tenía que haber hecho, con que yo le cargue el fragmento de texto y le diga, ármame la presentación, vean cómo te la arma, y te la arma con una calidad, ¿no? Gráfica y con un diseño
Es a lo que yo iba, no solo es para alumnos baquetones. Bueno, Acaba de hacer en 2 segundos una presentación mejor que la que yo hubiera hecho en 5 años. claro. No, y Yo en me este estoy diciendo caso, Daniel, baquetón. exacto, bueno, y tú no eres baquetón, pero a lo mejor, como dices tú, lo utilizas con un sistema para una intención de productividad, ¿no? Te Sí, dicen, oye, hay que presentarles a los profesores cómo utilizar la inteligencia artificial. Y fíjate, no se me ocurrió haber hecho mi presentación con Tome. Para la próxima lo voy a hacer para ponerlo como un ejemplo real de aquí está la información, a ver qué me hace, qué tipo de presentación. Pero fíjate el fin productivo, pero aquí, ¿cuál es el tema que nos preocupa y que seguramente es lo que vamos a estar discutiendo ahora en la comisión en la cual fuimos invitados? Es el problema cuando esto no se usa responsablemente. O sea, responsablemente, como yo les decía, es una herramienta maravillosa. Imagínate si, como dice Daniel, a mí no se me da lo gráfico, yo no tengo una estructura visual para hacer didáctico mi presentación, pues me apoyo en esto y ya me hizo el favor. El problema es cuando esto el alumno lo utiliza para simular que fue él, para verle la cara al profesor, para querer pasar una materia, y alguien le va a decir, pues qué maravilla, ya sabe utilizarlo, le debo de poner 10 porque tiene esta competencia desarrollada, ¿no? Por lo menos sabe cómo pedírselo a la inteligencia artificial, pero aquí el tema es que hubo un engaño de su parte hacia nosotros de hacernos creer qué es lo que hay. Por eso yo creo que aquí el debate que vamos a tener próximamente es cómo le pedimos nosotros a los alumnos que más que hagan la actividad es que nos digan cómo hicieron el proceso creativo y las partes y las fases con las cuales interactuaron con la inteligencia artificial para sacarle provecho, no para descartarla de su uso en la clase, sino para que por lo menos entiendan qué pasos hizo la inteligencia artificial y qué pasos tuvieron que hacer ellos para hacerlo. Pero Carlos, creo que ibas a preguntar y Daniel. Sí, que básicamente la inteligencia artificial en este aspecto es un arma de doble filo. Como usted bien lo dice, del lado de académico administrativo, es una herramienta que me facilita hacer entregas o planeaciones en un tiempo más reducido, mientras que tiene el lado del estudiante donde puede ser totalmente baquetón, pero de todas maneras, como vimos hace rato, si le pedimos un trabajo y le pedimos que nos cite las fuentes, puede que estas sean reales o puede que sean inventadas. Entonces, de todas maneras, ahí sigue el trabajo del profesor de tener que corroborar la fuente que aparece en el trabajo, a pesar de que veamos que la redacción del trabajo está maravillosa, todavía como que podemos encontrarle por ahí. Entonces creo que realmente es un tema de ver las bondades como herramienta y ver cómo adaptarnos al tema, porque realmente es una realidad que no vamos a poder evadirla, nos va a comer tarde o temprano. Claro, totalmente. De hecho, como yo les decía, prácticamente nosotros estamos llegando tarde a las reflexiones, llegando tarde a la normatividad, porque les digo, a 2 meses de que se había creado, bueno, no que se había creado, que le habían lanzado al mercado, ya había registrado casos de fraude, de plagio o usos propositivos, como les digo, de inteligencias artificiales utilizados en juzgados. Hoy hay, por ejemplo, inteligencias artificiales que apoyan en los consejos directivos de las empresas, ¿no? Donde todos los miembros del consejo sueltan su opinión y le dicen, a ver, ayúdanos a consensuar, porque nadie de aquí nos estamos poniendo de acuerdo de si las implicaciones de invertir van a ser a favor o en contra, y lo que hace la inteligencia artificial, toma todas las opiniones de todos los miembros del consejo, arma una tabla y les dice, a ver, hay 8 a favor, 3 en contra, y les puedo decir yo también por qué veo implicaciones en contra o a favor, y les puede dar un insight o un input que no habían contemplado los miembros del consejo, ¿no? Directivo, y hoy se están utilizando en ese sentido. Daniel. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita yo no tengo el chat GP3 o ese, sino que me metí a you.com y es que, por ejemplo, le puse, redáctame un contrato de arrendamiento en la Ciudad de México lo más equitativo para ambas partes. Y me hizo un contratito ahí muy sencillo y dije, no, yo quiero que sea más grande, entonces redacta en 6 páginas un contrato de arrendamiento en la Ciudad de México y me dice, espérame tantito, me dice, para redactar un contrato de arrendamiento equitativo en la Ciudad de México es importante tener en cuenta los requisitos legales. Y además, y entonces me dice, mira,
Debes incluirme información detallada sobre el propietario, el inquilino, términos de alquiler, duración de contrato, importe de renta, servicios incluidos, derechos y obligaciones, requisitos de seguridad, forma de pago, garantía, información del contrato. Además, inclúyeme nombre y dirección del propietario y el inquilino, descripción del inmueble, incluyendo ubicación, tamaño, estado, duración del contrato, bla, bla, bla. Es decir, Bueno, pero fíjate, Daniel, te dio la sí, sintaxis del prompt. O sea, exacto. porque si tú le das esos inputs, te lo Me hace. hace el contrato. Entonces realmente Pero ahí, perdón que te interrumpa, Dani. Ahí al final del día lo que está haciendo es escribir por ti. sí, ahí Nada sí, más, nada al más. final es una herramienta. Completamente. En este caso es una herramienta. Y como dice el doctor, creo que la solución va más, o por lo menos la solución temporal, va más hacia la parte del cómo es que la herramienta llegó a ese resultado. Y más allá del cómo es tu alumno, cómo entendiste, cómo procesaste la información para llegar a esos resultados. ¿Qué entendiste? Entonces hay que empezar a hacer esto más, va a ser un poco más integral, porque van en la parte de revisión del profesor, de que realmente haya una cita. Viene la parte del alumno de entender cómo se llegó a esto. O sea, sí es un trabajo en conjunto en cuanto a hasta qué punto vamos a llegar a restringir. Evidentemente el uso para fines no académicos y el uso para fines, digamos, de no aprendizaje, como dicen para los alumnos que no hacen la tarea como la deben de hacer, es ahí donde tendremos que poner límites, hasta donde nos permita, porque también habrá cosas que no vamos a poder detener, ¿no? Entonces, yo me tengo que ir a otra reunión, doctor. Sí, no se Daniel, preocupen, creo Carlos. que andamos todos y Y, creo que andamos casi todos y igual, de ¿no? verdad Pero ha sido muy interesante y de gran ayuda. Yo sinceramente sí tenía conocimiento hasta cierto punto, pero no del uso. Y con este panorama, digamos, esta es una de las herramientas, entiendo que están las otras y hay que definir esos alcances ahora en este grupo en donde estamos, ¿no? sí, Y pues bueno, Monse ya también me platicó hace rato un poco lo que he investigado en la materia que es su expertise, y también vienen cuestiones que a lo mejor en México no existe todavía, pero sí hay normativa internacional, digamos, verde, porque tampoco es que haya mucha. Y pues nada, tendremos que irnos a las prácticas, ¿no? Mejores prácticas, aunque no esté en nuestro país. claro. Totalmente de acuerdo, Paulina. Y bueno, aquí la intención era un poco compartirles, les digo, Sí. algunas primeras herramientas, debates, ¿no? Cosas con las que ya están interactuando nuestros alumnos, ya están sacándole ellos jugo. El tema es que hay profesores que todavía están con la resistencia, pero mientras ellos tienen la resistencia, el alumno ya pulió su habilidad para hacer uso. Claro. Y para el profesor, como no está alfabetizado tanto en la herramienta, porque no la ha utilizado y se ha negado, o el que sí la ha utilizado, pero todavía vamos a decirles que cree la buena voluntad del alumno, que no la va a estar utilizando para mal, ¿no? Pero el alumno nunca, como lo hemos visto en nuestros cursos prácticamente de integridad académica, ¿qué es lo que hace que el alumno caiga en una situación así? La prisa, la presión, ¿no? El desconocimiento sobre algo, y en el cualquier momento va a estar tentado. Entonces, mejor anticipémonos a que si va a estar tentado, pues seamos nosotros como profesores o como universidad los que los tentemos a que hagan un uso. Pero fue un poco como lo de Daniel, ¿no? Haz este ejercicio, pídele el contrato, ya viste todo lo que vas a tener. Pues yo como profesor de derecho, pues seguramente lo primero que le digo es, tú no puedes elaborar un contrato si no tienes estos insights. Lo de menos es que te lo redacte y que te ayude a redactarlo. El tema va a ser que ya que cuando le pidas la información, ¿cómo verificas que está bien? Eso sí es una competencia que ustedes tienen por años de formación, ¿no? El cómo detectar si está bien utilizada la palabra, si esa palabra no puede Exactamente. generar confusión o ambigüedad, ¿no? Los temas de redacción también son importantes. A lo mejor lo van a hacer, pero en ese momento tú como profesor le pides al alumno, se me ocurre, hacer un análisis respecto a la redacción del contrato que te generó y quiero que me hagas estos elementos, y al final puede que lo vuelva a hacer en la misma herramienta, ¿no? Pero ya estás generando ese conocimiento. Sí. Y ya Y ya sobre un eso a lo mejor pensamiento crítico. le haces un examen, le haces un cuestionario, no sé, o sea, creo que es complementario. Totalmente, ¿no? Y yo creo que aquí el tema es, si la vamos a empezar a utilizar como una herramienta complementaria, empezar
desde nosotros a documentar el proceso, cómo lo hicimos, qué información le solicité, cómo lo estructuré, si estaba bien estructurado, qué normas de lenguaje tengo que cuidar a la hora de armar mi redacción, cómo verifico la información, cómo la contrasto, ¿no? Cómo la problematizo. Es decir, hay una serie de indicadores que hay que ir contemplando para ver si al final realmente esta inteligencia nos ayudó o no a solucionar el problema que le habíamos planteado, ¿no? Para que nos ayude a hacerlo. Entonces, pues bueno, creo que ahí tenemos pues una primera aproximación, ¿no? De cómo hay muchas herramientas, ahorita yo les puse 3, 4, pero seguramente en lo que hablamos ya surgieron 10 más, porque los desarrolladores están impresionantemente acelerados en este tema y los usos, ¿no? De para qué lo estemos haciendo. Les digo, tanto así que ya hay este prompt market donde tú pagas porque te lo hagan y si no te lo hacen te dicen en qué herramienta lo puedes hacer. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. No, por gracias su tiempo a y por su ustedes. explicación. Al contrario, y Monse, nada más si me mandan, si quieren por ahí nada más un mail, les mando la presentación Sí. para Monse, doctor. Ajá, que le Sí, mande doctor. el correo. Se lo mando. ¿Sí? Gracias, Monse. Muchísimas Gracias a gracias, usted. doctor. Que tenga buena Gracias. tarde. Que tengan muy buen día. Gracias. Luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.